Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre todos los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, el apóstol Pedro le está escribiendo aquí a los pastores, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, para que cuidaran del pueblo de Dios, con mira a que cuando el príncipe de los pastores, que es Señor Jesucristo, apareciera, le daría la corona incorruptible de gloria. Ahora, si ya nosotros hemos estado estudiando la escatología consumada, y desde el punto de vista bíblico, Cristo apareció, porque la escritura así lo evidencia, de que su venida era para cumplirse en el primer siglo. Por eso te encuentras que en Hebreo dice un poquitito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en Hebreo 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras, cuanto más veis que aquel día se acerca. Un texto que la gente usa mucho para decir, hermano, no deje de congregarse, usted no está viniendo al templo. Pero se viene de la otra parte que dice, cuanto más veis que el día se acerca. Entonces, ubicando en el contexto original, el contexto de la audiencia original, ¿qué día se le estaba acercando a ellos? Porque si le escribió a los hebreos, le está diciendo, no dejen congregarse, porque el día se está acercando, algo se le estaba acercando a ellos. Y nosotros leemos la escritura como que eso se nos mandó a nosotros, se nos escribió. Eso no es una carta que se nos mandó a nosotros. Es una carta que se le escribió a los hebreos y le está diciendo, no dejen congregarse ustedes, porque el día se le está acercando. Claro, nosotros sacamos enseñanza de ahí, pero a ellos le está diciendo que el día se le está acercando. Y si le dice, aún un poquitito, y que ha de venir, vendrá y no tardará, y pasó 2000 años y no vino, entonces le habló mentira, se tardó. ¿Cómo es eso? Y como Pablo dice en 1 Corintios 7 que el tiempo es corto, y que el que tiene esposa sea como si no lo sea, que el que esté casado no procure soltarse, y el que está soltero no procure casarse, que no se case, que es mejor que se quede así, que el tiempo es corto. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacaban los apóstoles la idea de que el tiempo era corto y de que Cristo aparecería pronto? Porque él lo dijo. Él le dijo en el Sanedrín, él dijo, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Lo veréis sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Dijo en Mateo capítulo 26, usted encuentra eso, del versículo 60 al 64. Cuando lo llevaban a Sanedrín y le preguntaron, ¿tú eres rey? Él dijo, veréis al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿cómo es que los miembros de Sanedrín lo iban a ver viniendo? ¿Cómo lo van a ver venir si murieron, si no ha venido? Y dijo de la tribulación, que cuando vieran Jerusalén rodeada de ejército, huyeran a los montes. Entonces ahí mismo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces hay muchos textos en las Escrituras que nos clarifican que la venida del Hijo del Hombre era para cumplirse en el primer siglo. Entonces, si tomamos en cuenta eso, tenemos que entender que Pedro le está diciendo a ellos que mientras esperaban que el Hijo del Hombre viniera, ellos tenían que cuidar la grey, tenían que apacentarla, tenían que alimentarla. Como Jesús también lo dijo en Mateo capítulo 24, vamos a leer allí. Mateo capítulo 24, Jesús habló de el siervo que Dios lo puso, o que el amo lo puso sobre sus bienes, para que alimente a los demás. En Mateo capítulo 24, leemos a partir del versículo 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente,
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo fuere malo y dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí hay muchas cosas también que uno podría preguntarse. Si es siervo, ¿cómo que lo va a poner con los hipócritas? El lloro y el crujir de dientes, porque si es un siervo, si profesó creer. Pero eso sería otro tema. Pero aquí vemos que el siervo fiel y prudente es para que les dé el alimento a tiempo a los demás. Y es lo que Pedro está diciendo en su primera carta, para que cuando venga lo encuentre haciendo así. Y le está diciendo, háganlo con buen ánimo, háganlo con amor, háganlo con la delicadeza que el pueblo de Dios se merece, no ejerciendo señorío, no dominándolo, no manipulándolo, no engañándolo, no sacando provecho, no buscando ventajas materiales, sino con la mira en que cuando Cristo aparezca, ustedes van a recibir la corona de gloria incorruptible. Entonces yo, según lo que la Biblia me está enseñando, yo creo que ese príncipe de los pastores apareció. Y que esos pastores, esos ancianos, esos prevísteros, recibieron la corona de gloria incorruptible. Recibieron su recompensa por el trabajo que hicieron. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, dice allí que aún no puso Dios en la iglesia apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, pero dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, a un varón perfecto. Y mucha gente dice, pero que no somos perfectos, la iglesia no es perfecta. No, es que no está hablando de perfección en experiencia. Es la perfección en Cristo. Hasta que la iglesia llegue a ese conocimiento de que tiene plenitud en Cristo, de que todo lo que necesita ya le fue dado en Cristo, necesitaban pastores que se lo enseñaran. Oiga, si hacemos un estudio serio de las Escrituras, hoy no hay pastores bíblicos. Hoy no hay llamado pastoral, nunca lo hubo. La Biblia no habla de que Dios me llamó a pastor. La Escritura lo que dice es que cuando se levantaba una congregación, nombraban lo que tenían las cualidades. Pero no aparece eso en la Biblia no aparece de que Dios me reveló en un sueño que yo iba a ser pastor y que Dios me habló y me dijo que me quiere pastoreando. Eso no está en la Biblia. La Biblia lo que dice en Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo, pastor y anciano es la misma palabra, para la misma persona con diferentes funciones. Es un mismo cargo. Entonces, no hay tal llamado pastoral, que Dios me llamó a pastor, sino que el que la anhelaba en la congregación reunía los requisitos que dice Timoteo, entonces lo ordenaban como pastor, como obispo, como anciano. Pero no era de que Dios me llamó y que yo levanté una iglesia. Eso no existe en las Escrituras. Y bíblicamente hoy no hay pastorado sobrenatural, es decir, con el don. Porque a lo que la iglesia escogía, si tenía las cualidades, Dios lo dotaba del poder sobrenatural. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pastores maestros, que es lo que dice en el original, cuando nosotros vemos los pastores de la Biblia no se contradicen unos a otros. Hoy se contradicen. Uno dice una cosa usando un versículo, otro dice lo contrario. Porque los pastores que existen hoy, el pastorado de hoy es un pastorado por talento. Yo no estoy diciendo que no sea bueno ni que no sea necesario. Pero el don de pastor, tal como se presenta en las Escrituras, no existe hoy. Y la prueba de eso es que los pastores se contradicen. Y que un pastor interpreta un versículo de una manera y otro pastor lo interpreta ese mismo versículo de otra manera, cuando los primeros cristianos no se contradecían en sus enseñanzas. Los pastores no se contradecían en sus enseñanzas. Entonces, hoy hay personas que enseñan, hay personas que aprenden, y si reúnen las cualidades, bueno, vamos a decir que
pastorean con el talento, no con el don. No con el don sobrenatural, sino con el talento. Pero el príncipe de los pastores apareció y le dio la recompensa. Y si el príncipe de los pastores apareció y le dio la recompensa a esos pastores, a esos ancianos que estaban guardando la grey, nosotros hoy podemos estar seguros de que nuestra recompensa está guardada en Cristo Jesús en el cielo. Porque la Escritura dice que Cristo es nuestra vida y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y un día nosotros vamos a encontrarnos delante de la presencia de Dios y entraremos en su reino para vivir eternamente y para siempre. Entonces, si no hay pastores, ¿quién es mi pastor? La Escritura dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Escritura decía en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 34, y en el libro de Jeremías, que Dios mismo iba a pastorear a su pueblo. Hoy el pastor es Cristo Jesús. Él es el rey de todas las naciones. Él gobierna a su pueblo. Y de hecho, en Apocalipsis 19:15, dice que Él regirá a las naciones. Algunas versiones dicen herirá, pero en el original dice pastoreará a las naciones. Cristo es el que pastorea a las naciones. Cristo es nuestro pastor. Y nuestro pastor sí nos guarda seguro en Él para la vida eterna. Que la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Jesucristo sean con todos nosotros. Y que Cristo sea siempre nuestro pastor y que voluntariamente nos sometamos a su señorío y a su dirección para que en este mundo nos vaya mejor y nos den una entrada generosa, como dice Pedro, en el reino de los cielos. Gracias por sintonizar nuestro programa. Que el favor y la misericordia de Dios sean con todos y cada uno de ustedes. Amén.